Hola amigos y amigas. Bueno, hoy en este vídeo, como ya os dije en el anterior, vamos a hablar sobre cómo engrosar el Nebari. Pero antes de hablar de cómo engrosar el Nebari y enseñaros la técnica que uso yo, deciros que, porque bueno, en las redes sociales ya ha habido compañeros que han preguntado y bueno, comenté de que iba a hacer este vídeo. Tenemos que diferenciar tres cosas, porque yo creo que hay personas que lo confunden. Una cosa es engordar el Nebari, otra cosa es engordar lo que es el tronco en sí, y otra cosa es dar conicidad a nuestro tronco. Son tres cosas distintas y que cada una tiene su técnica para hacerlo. Entonces, bueno, para lo que es la hora de engrosar el tronco, lo que queremos dar un buen porte al tronco, pues en ese caso lo que nos interesa es, lo ideal es plantarlo en tierra si se puede, si tenemos jardín o tenemos un prado donde poder plantarlo en tierra y dejarle ahí unos años, y es donde más va a engordar el tronco, de forma uniforme, o ya veremos luego con respecto al tema de la conicidad lo que decimos. Pero ahí es donde va a engordar, ¿de acuerdo? Lo que le va a hacer engordar es tener una buena maceta muy grande, que en este caso si es en tierra mucho más grande, o sea mucho mejor. Otra forma es en un cajón de madera grande. También, bueno, se habla del tema del colador. El colador pues tiene gente que está a favor, gente que está en contra. Bueno, el colador por sí, como técnica, sí que engorda el tronco, porque al fin y al cabo estamos oxigenando las raíces, estamos dando, facilitando que haya engorde, pero también está limitado al colador. O sea, tendríamos que tener un colador muy grande para que funcionara bien. Otra de las formas que podemos usar con ese mismo colador es ponerlo sobre la tierra. Entonces la parte de abajo del colador iría enraizando a esa tierra con la facilidad de que el día que lo queramos quitar, quitamos y esas raíces se cortan, pero nos está dando más nutrientes y está dando más posibilidad de engordar el tronco. Entonces, para engordar el tronco lo que necesita es tierra, las raíces necesitan tierra, entonces necesitamos o una maceta muy grande, ya os digo, en terreno, en un jardín, en terreno en tierra directamente, o un cajón grande. Y también necesitamos nutrientes, ¿vale? Los nutrientes, el abono siempre es importantísimo que esté bien abonado para que también facilite ese engrose. El tema de la conicidad. El tema de la conicidad se lo vamos a dar, por ejemplo, se lo podemos dar con ramas de sacrificio. Dejando ramas de sacrificio siempre va a facilitar que a donde llegue esa rama va a llegar mucho más flujo de nutrientes. Es decir, si yo en este arbolito dejo una rama de sacrificio, por ejemplo esta, que lo será, va a serlo, dejo arriba, entonces el flujo de todos los nutrientes van a pasar por todo el tronco, con lo cual va a engordar todo el tronco, ¿de acuerdo? Pero si yo le dejo aquí un conjunto de ramificaciones también para sacrificio, que engrosen y que sean grandes, pues también aquí va a llegar ese flujo, con lo cual el flujo va a ser a todo. ¿Qué ocurre? La triangularidad que se le da a los árboles, aparte de un tema estético y un tema visual, también influye a la conicidad del tronco. Si yo tengo triangularidad con las ramas, tengo ramas aquí más largas, menos largas, hasta que son más cortitas, el flujo del tronco también va a ir más aquí, que va en disminución, con lo cual me va a facilitar también la conicidad de ese tronco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez dicho lo del tema de engrosar el tronco como tal, engrosar el tronco o dar conicidad con esos métodos que he dicho. Creo que no me dejo ninguno, pero bueno. Y con el tema de engordar, bueno, también otra forma de engordar el tronco tenía aquí para enseñaros. Estos son tres arces que tienen, saqué yo de tres arces palmatum, los saqué de semilla el año pasado, y son tres que están, como veis ahí, los veis, están unidos por una cuerdecita, y la idea es que fusionen. Entonces van a fusionar convirtiéndose en un solo tronco con el tiempo. Entonces lleva su tiempo. Esto es fusionar distintos troncos. Así es otra forma, otra técnica de engordar el tronco. Luego, con el tiempo, cuando ya estén fusionados, pues les tendremos que dar conicidad y a su vez también engordar el Nebari. El Nebari es la base de todo el tronco, donde se une con las primeras raíces. Esa es la parte del Nebari. Entonces, para que el Nebari engorde, lo que tenemos que hacer es fomentar que las raíces vengan lateralmente, ¿vale? Radialmente, pero de lado, no desde abajo arriba, sino de lado,
para poder engordar esa parte de la base del tronco. Entonces ahí enraizaremos. Si veis el vídeo anterior del primer trasplante que hice de temporada, ahí explico un poquito, porque ya lo adelanto para dejarlo para este vídeo, pero ahí ya veis un poco cómo lo hago yo con el disco. Yo lo que hago es poner un disco, aquí veis, de madera. Yo uso contrachapados de los fondos de algún armario que no valen, que se quedan viejos, pues bueno, los corto. Yo lo hago redondo, pero vale cuadrado, o lo podéis hacer de la forma que sea, o irregular, tampoco tiene por qué tener forma definida. Yo lo hago redondo porque, bueno, al fin y al cabo es redondo nuestro arbolito. Entonces, lo que vamos a hacer es en el centro del disco, hay gente que hace un agujero y la atornilla a la base del tronco donde vamos a engordar. Yo no lo voy a hacer así, pero sí que prensaré bien donde va el disco, la tierra para abajo, para que no me levante la fuerza de la raíz y deje espacio, porque entonces no termino de conseguir el efecto que yo quiero. Entonces, al poner el tronco en el centro, las raíces van a ir hacia los lados y empezar a enraizar aquí. Una vez que supere la parte del disco, pues ya bajará, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer, yo como mínimo, el tamaño del disco que uso, como mínimo, 3 veces el diámetro del tronco donde lo voy a poner. Normalmente yo lo cambio el disco cada año o cada 2 años, depende de cada arbolito. En este caso, que lo voy a poner en este castaño, es un castaño que cogí de llamador y el otoño el pasado, no el anterior, o sea, tiene 1 año y medio. En esta maceta lleva 1 año y medio, lo cogí de un bosque de castaños, pues bueno, vi que era un castaño que estaba rodeado de muchísimos castaños que por la propia selección natural no iba a prosperar, y digo, bueno, pues entonces aproveché y lo cogí. Le puse en la maceta, le corté algunas raíces, lo puse en la maceta para que enraice. Entonces no sé cómo voy a encontrar las raíces, habrá raíces más gordas, más finas, lo trataremos de podar esas raíces, pero con la intención de dejarlas planas en este sentido, para que luego lo voy a pasar a una maceta, aquí como veis, muchísimo más grande, veis la diferencia de tamaño. Entonces en esta maceta con su disco puesto, pues aquí se va a poder desarrollar mucho mejor. Como mínimo aquí estará pues un par de añitos. Entonces, la parte del nevari que va a tener, la vamos a enterrar bastante, como 2-3 centímetros, sumergida, entre comillas, en el sustrato. De tal manera que ahí va a ir engordando y engrosando todo el nevari. Ese nevari, en un futuro, cuando ya este arbolito ya no sea un arbolito y ya pase a ser un bonsai, yo sabéis que no me gusta la palabra pre-bonsai, porque no existe la palabra pre-árbol, con lo cual pre-bonsai tampoco me gusta. Entonces un pre-bonsai sería antes del bonsai, pero este es bonsai para mí de siempre, lo que pasa es que es joven, con lo cual los más técnicos no lo reconocen como bonsai. No es un bonsai, es un árbol joven en maceta, para evitar polémicas. Dicho eso, bueno, pues le pondré en el disco y le veremos cómo desarrolla. Entonces, bueno, voy a proceder y así voy enseñando cómo lo vamos haciendo. Primero vamos a quitar todo lo que es la parte que tiene, como vemos, tiene bastante raíz. Y vamos a quitarle toda la tierra. Bueno, como veis ya le he quitado bastante el cepellón, pero está bastante enraizado con raíces gordas. Vais a disculparme un momento, voy a ir fuera a darle con la manguera, que hoy he grabado aquí dentro porque hace un día de muchísima lluvia y viento. Voy a darle con la manguera a lavar las raíces y ahora vuelvo con ello.
Bueno, ya estoy de vuelta con él. Como veis, le hemos quitado toda la tierra que tenía. Si os fijáis, aquí veis que tenemos un tronco de raíz aquí bastante grueso. Y entonces, bueno, todo eso hay que quitarlo. Voy a cortar por aquí. ¿Se ve bien? Yo creo que sí, ¿no? Todo este tronco, ¿lo veis ahí? Entonces vamos a cortar por aquí para que me haga el nebari en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cortar, en vez de cortar raíces, lo que vamos a cortar el tronco. La verdad es que no recordaba yo que lo tenía así, que no me acordaba cuando lo trasplanté en su momento. Pero veis, aquí todo esto pues no nos sirve. Entonces, bueno, a partir de ahora veis estas raíces de aquí más altas. En principio no nos van a valer en un futuro, pero ahora mismo no quiero debilitar tampoco en exceso las raíces que tiene. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner ahora el disco aquí de tal manera que evitemos, podemos poner ese o este que es un poquito más grande para evitar que se nos vayan las raíces hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a quitar de momento esto por aquí. Traemos, bueno, la maceta ya le he puesto las rejillas, esas que me hago yo con la impresora 3D. Y tengo aquí el sustrato ya preparado para bueno, pues de momento vamos a ir echando una buena capa de sustrato abajo. Como es muy grande vamos a volcar, que vamos a terminar antes y luego ya pasamos a ver. Bien, vamos a repartirlo aquí un poco. El sustrato que yo uso es el que, bueno, tenéis el vídeo ya que os recomiendo siempre, que lo tenéis ahí. Hay gente que no le gusta, gente que sí. Para gustos pintan colores, hay gente que habla de que la sepiolita no, otros que sí. Yo personalmente no he tenido ningún problema. Lo que sí que es importante de la sepiolita es que la cribemos bien, porque si dejamos el polvo sí que se nos forma una pasta. Pero si no dejamos ese polvo ahí que queda finito, le quitamos con un cribado, en ese caso nos va... ¿Dónde está? Voy a poner el más gordito. Aquí es importante, si no vamos a atornillar, que le apretemos un poquito bien, para que no empujen las raíces. Las raíces, aunque parezca que no, pero tienen muchísima fuerza. Entonces, bueno, de lo que se trata es que estas raíces salgan de forma radial, como os decía antes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que lo tenemos colocado ya y bien prensadito con la parte de abajo del disco, pues entonces ahora ya le llenamos el sustrato para cubrir bien las raíces y cubrir bien todo el... Como veis, yo nunca lo ato, porque no teniendo problemas de viento que nos lo pueda mover esas raíces al principio, luego ya una vez que la raíz agarran, ya puede hacer el viento que quiera, que no nos lo mueve. Y bueno, parece que, no sé si se nota en el contraste, pero parece que sale el sol. A ver si es verdad, porque llevamos un día gris, muchísima lluvia. Bueno, pues nada, ahora al final del vídeo os dejaré algunas fotos de otros trasplantes que hice, y hice lo mismo de la técnica del disco, pero bueno, creo que queda bastante bien explicado y creo que queda bastante entendible. No obstante, cualquier duda, cualquier cosilla que me queráis comentar en el canal, o bien por mi Messenger, Carlos Pena en el Facebook,